Bendiciones, familia, espero que se encuentren muy bien, gracias a Dios. Estamos comenzando un nuevo día y qué mejor que comenzarlo con su palabra. Y te voy a invitar a que puedas tomarte estos minutos para que podamos meditar en la palabra de Dios. Y aprovechando que es de noche, vamos a tomarnos este tiempo para poder estudiar la palabra de Dios y que hable a nuestras vidas y justo terminar este día con la palabra de Dios en nuestros corazones. Te voy a invitar a que tomemos un tiempo para orar. Señor, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y cada día tú nos quieres alimentar con una porción de tu palabra. Jesús, sé tú hablando, sé tú moviéndote, sé tú trayendo consolación, sé tú trayendo esperanza, sé tú trayendo aliento, Dios, que sea tu palabra envolviéndonos de lo que necesitamos todos los días, Señor, y que tú nos lleves a seguir creciendo en poder conocerte y en poder amar tu palabra y en guardarla en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Y hoy vamos a continuar con lo que es Lucas capítulo 2 y vamos a comenzar, dice así, nacimiento de Jesús. Quiero pedir una disculpa si sienten como que me trabo, es que no traje mis lentes, pero vamos a comenzar. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de esplendor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque aquí les doy nuevo gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal, hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y vemos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Y quiero hacer una pequeña pausa aquí. Y justo para el final quiero que recordemos estos puntos, y es que recordemos que Lucas era un médico que se dedicaba justo como a el poder escribir los detalles. Entonces, aquí podemos ver cómo es que Lucas nos está dando lo que es un gobernante, un censo y una ciudad. Lucas lo que hace es escribir detalles, pero también escribir evidencias, escribir hechos históricos. Entonces, en esta historia de Jesús, Lucas nos está diciendo, estaba tal gobernante, se hizo un censo en ese entonces y fue en este pueblo. O sea, son esos pequeños detalles que nos llevan a tener un mayor encuentro. Y quiero que te quedes con estos detalles para el final. Dice el verso 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor un par de tórtolas o 2 palomines. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley,
Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, esta está puesta para caída y para levantamiento de muchos está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacia 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea y a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los días a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todo lo que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y este capítulo está muy extenso, pero quiero que te quedes con esta primera historia. Para el nacimiento de Jesús, lo que Lucas nos está redactando, recuerda que Lucas nos está relatando lo que son hechos, y esta es una historia que muchas veces no sabemos en lo que es la Navidad. Y la Navidad significa natividad, y natividad significa nacimiento. Entonces está hablando específicamente del nacimiento de Jesús, pero nos está dando hechos históricos, nos está dando un censo, pero también nos está dando un gobernante. Y algo que quiero hablarte es que, y es el título de este devocional, me gusta mucho y me llamó la atención este versículo donde dice que María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. O sea, imagínate, para que naciera Jesús, todas las cosas que se tuvieron que mover alrededor para que Jesús llegara a ese pesebre. Justo que tuviera que haber un censo en ese momento, que era en la nación de Siria, que era este rey el que estaba gobernando. Todas estas cosas que se estaban moviendo, que los pastores dejaron sus ovejitas para simplemente tener que ir a buscar a este Mesías, a este Salvador prometido, y que un ángel se les apareciera. O sea, imagínate la vida de María, viendo cómo es que Dios movía tantas cosas a su alrededor, viendo cómo es que quedaba embarazada por el Espíritu Santo, viendo cómo es que tenían que huir, viendo cómo es que tenían que llegar a Belén, viendo cómo es que habían tantas cosas que estaban pasando. ¿Y sabes qué hizo María? Guardó todo esto en su corazón. Y después ver cómo Jesús crecía en estatura, en sabiduría, y ver cómo es que la gente se asombraba de Jesús, y María seguía guardando todo esto en su corazón. Porque esta era la historia de Dios con María. Y esto es lo que yo te quiero dejar. Y es: ¿cómo estás guardando tu historia con Dios en tu corazón? Lucas nos está escribiendo con lujo de detalle, con hechos, con evidencias. Pero el asunto está en que a veces tú y yo no le damos el peso que deberíamos a nuestra historia con Dios, porque pensamos que es común, porque decimos: sí, un día tuve un encuentro con Jesús y pues salvó a mi familia y me ha sanado una que otra vez y he visto su mano. Pero
¿Te imaginas llegar a este punto de ver, o más bien de guardar todas estas cosas en tu corazón, así como lo hizo María? A veces no le damos el peso que debería a nuestra historia con Jesús, a la historia de cómo es que Jesús nos salvó, de cómo es que Jesús nos redimió, de cómo es que nos ha sanado de enfermedades, de cómo es que nos ha librado de tantas cosas. Y me encanta esta frase que dice: María guardó todas estas cosas y las meditó en su corazón. Si yo te preguntara, ¿cómo es tu historia con Jesús? ¿Qué tantos detalles me darías? ¿Qué tantas batallas me dirías he ganado? ¿Qué tantas enfermedades me dirías Jesús me sanó de ahí? ¿Qué tantas situaciones me darías un lujo de detalle en decir: mira, Jesús hizo esto, este tal día, jamás lo voy a poder olvidar porque Jesús vino y me encontró? Y yo estaba en esta situación y yo vivía en tal lugar, pero Jesús vino, me rescató, me encontró. Lucas nos está dando un lujo de detalle de un área geográfica, pero a veces tú y yo olvidamos el día en que conocimos a Jesús. A veces olvidamos el día en que fuimos bautizados. Olvidamos esos momentos tan especiales donde Jesús nos marcó. Pero ¿sabes qué hizo María? Los guardó y los meditó en su corazón. Y eso es algo que también hizo Lucas. Lucas no caminó al pie con Jesús, no caminó de la mano con Jesús, pero escuchó de él. Y esto lo llevó a escribir, y esto lo llevó a que el evangelio fuera esparcido. Pero Lucas también comenzó a guardar la historia de Jesús tanto que la historia de Jesús se convirtió en la historia de Lucas. Y dijo: yo quiero conocer a ese Jesús. No solo quiero escribir de él, también quiero conocerlo. Y eso los llevó a escribir con lujo de detalle un evangelio. Y no solo un evangelio, sino otro tomo, que fue Hechos. Pero el asunto está en cuando tú y yo a veces no le damos el peso que necesita nuestra historia con Jesús para que los demás lo puedan conocer. Y a veces la gente nos va a preguntar de nuestra historia. Y el asunto es: ¿cómo es que tú y yo estamos contando nuestra historia? ¿Cómo es que tú y yo estamos hablando de los demás, dando una evidencia, diciendo: mira, yo estaba endeudadísimo, yo no podía concebir, mi matrimonio era un fracaso, pero este día, en este momento, Jesús vino a mi vida? ¿Y sabes qué pasa muchas veces? O algo que yo me he dado cuenta, he tenido procesos complicados en mi vida, que no soy de hablar tanto, pero me he dado cuenta que Dios me ha rodeado de gente que silenciosamente también ha llegado a batallar con eso. Y no puedo evitar abrir mi corazón y decir: yo también pasé por eso, pero mírame, estoy viva, pude salir de ahí, me siento bien, tengo gozo, tengo paz. Lo que yo antes creía que no iba a poder salir, Dios lo hizo. Y a veces Dios te va a llevar por estas situaciones y te va a rodear de gente que está pasando lo mismo que tú, para que puedan ver con evidencia lo que Dios es capaz de hacer. Pero qué increíble que cuando nos acerquemos a alguien que esté batallando silenciosamente con algo familiar, le podamos dar un lujo de detalle y decir: mira, este día yo sentía que ya no iba a poder, pero tal fecha Jesús vino e hizo algo conmigo. Tal vez no bajaron ángeles del cielo, pero Jesús vino y me abrazó. Una persona por medio de una persona me habló de parte de Dios y me dijo tal cosa, y eso abrazó mi corazón. A veces hay milagros que tú y yo no contamos. A veces hay nuestra versión que tú y yo no contamos. Y hay gente que batalla silenciosamente con la situación con la que tú probablemente estás batallando ahora. Y Jesús te lleva a eso, a que puedas contar con lujo de detalle la historia que Él ha hecho contigo. Y entonces quiero invitarte a esto, a que la historia que tú tienes con Jesús, atesórala en tu corazón. Atesora en tu corazón cada detalle, para que cuando tengas que hablar de ella, la gente pueda ver evidencia, la gente pueda ver hechos, pueda ver fechas y decir: wow, yo conocí a esta persona en este momento y ahora es totalmente diferente. Y esto es el evangelio. Es que tu historia y mi historia puede marcar la vida de los demás. Pero qué mejor que lo podamos hacer con detalles guardados en nuestro corazón. Esas cosas a las que solo Dios se entera, tuyas, a las que solo Él le cuentas, a las que nadie más le has contado.
pero que en algún momento que alguien que esté batallando silenciosamente con lo mismo, tú te puedas acercarle y decir, sé lo que se siente estar ahí, pero también sé lo que se siente estar del otro lado. Sé lo que se siente estar derrotado, pero también lo que se siente estar en victoria. Y esta es con lo que te quiero dejar el día de hoy. Guárdalo en tu corazón. Atesora tu historia con Jesús en tu corazón, porque cuando tengas que hablar de eso con alguien más, qué mejor que ser como un Lucas, decir, mira, con fecha te lo digo, con hechos te lo digo, con personas que me han rodeado te lo digo, Jesús lo puede hacer. Señor, gracias porque tú hablas a nuestra vida de tantas maneras. Gracias, Señor, porque tú escribes una historia con nosotros. Tu plan, Dios, hay tantas cosas que se mueven para que tú cumplas tu plan. Hay tantas personas, hay tantas piezas que tienes que mover, Señor. Pero simplemente ayúdanos a guardar esa historia que has creado en nosotros, Señor. Cada persona que nos has permitido conocer en esta vida, cada lugar que nos has permitido visitar, cada situación que nos has permitido enfrentar, Señor, que lo podamos atesorar en nuestro corazón como un cofre. Y cuando tengamos que hablar de ti, de nuestra historia y de la redención que has hecho, podamos abrir ese cofre y que sea una esperanza para las demás personas. Jesús, ayúdanos a guardar tu palabra en nuestro corazón. Jesús, enséñanos a guardar todo lo que tú haces en nuestras vidas para que los demás te puedan conocer, Dios. Que sea a través de hechos, que sea a través de evidencias, que sea a través de tu voz, que te des a conocer a las demás personas. Señor, usa nuestras vidas. Usa nuestras vidas para compartir el evangelio. Usa nuestros corazones para abrazar los corazones que se sienten lastimados. Señor, usa nuestra boca, usa nuestra voz para poder esparcir tu evangelio. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y porque tú eres fiel. Así que este es el devocional del día de hoy. Y en serio me encantaría que pudieras subrayar este versículo. Es el versículo 19 que dice, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. O el verso el verso 51 que dice, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Así que guarda tu historia con Jesús, que sea como ese cofre que cuando se tenga que abrir sea con lujo de detalle y las demás personas puedan ver que sí hay redención en medio de cada situación. Nos estamos viendo para el día de mañana y deseo que tengas una bonita noche. Bendiciones.